Buenos días. Vamos a hacer el estudio del artículo FGH H1H2 del inciso Funcionamiento de la estructura cultural del Pazú dentro del libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 1, y estamos en la página 68. Cuando digo en la página 68 me refiero a este libro, ¿sí? A esta edición de la editorial Kraken, ¿sí? Y volumen 1. Y bueno, es bastante lo que vamos a leer, pero así vamos avanzando para completar en 4 o 5 videos como mucho este inciso, ¿no? Funcionamiento de la estructura cultural del Pazú. Entonces vamos al artículo F, que tiene por subtítulo Significación y designio demiúrgico. Vamos. Consideremos la estructura cultural y definamos en ella el concepto de continuidad. En una estructura la continuidad es una propiedad topológica, es decir, cualitativa, que intuitivamente se puede definir como la posibilidad de partir desde un nudo cualquiera y llegar hasta cualquier otro con solo desplazarse sobre los enlaces. Vale decir, la continuidad exige que no se produzcan interrupciones durante el desplazamiento. Esto en cuanto a una estructura simple, semejante al modelo de la figura 12. La estructura cultural requiere una definición más rigurosa. Supongamos que luego de aplicar la reducción sistemática a todos los sistemas de la estructura, unimos cada principio con su opuesto por medio de una relación dialéctica. Tendremos así un conjunto de sistemas semejantes al de la figura 13. En ese caso hay una continuidad si todos los sistemas del conjunto están conectados entre sí, al menos por una relación cada uno. Hay que destacar que este conjunto continuo de sistemas interconectados entre sí posee todas las características de una estructura. La continuidad, así definida, es una propiedad topológica, una pura cualidad de la estructura. Pero la estructura cultural es un organismo vitalizado por la actividad mental. No existen para ella partes ni cualidades separadas, sino vivencias de sistemas, pensamientos sobre la estructura. Cabe preguntar, pues, ¿cómo es vivenciada la continuidad de la estructura cultural? La pregunta por la vivencia de una cualidad puede ser entendida analógicamente. Supongamos que alguien establece que nuestro esqueleto es continuo, en el sentido topológico estructural antes apuntado, y nos pregunta cómo vivenciamos tal cualidad. Naturalmente la respuesta solo puede provenir de un autoexamen. Dado que no podemos sentir el esqueleto, al menos podemos efectuar una palpación con las manos de nuestro cuerpo. Entonces una respuesta puede ser esta: la continuidad del esqueleto es para mí la dureza que adquiere la carne al ser oprimida por los dedos de la mano en casi todo el cuerpo. Dicha dureza es continua porque puedo ir desde cualquier punto de dureza a cualquier otro con solo desplazar los dedos sobre el cuerpo y sin dejar de percibir en ningún momento la dureza interior. ¿Qué nos dice esto? Que la cualidad es vivenciada como atributo de otra cosa. La continuidad se transformó en dureza continua. En otras palabras, la dureza, que es también una cualidad, es decir, un adjetivo, ha sido sustantivada, cosificada, para luego ser predicada su continuidad con el adjetivo continuo. La dureza, cosa, es continua. Resulta así que la vivencia de la cualidad consiste en la sustancialización. La respuesta es la siguiente: en la estructura cultural del Pazú, la continuidad estructural es vivenciada como significación continua. He aquí un concepto de capital importancia: la significación es un continuo. Pero justamente por su importancia, este concepto habrá que aclararlo.
En primer lugar, hay que distinguir entre significación y significado. Ambos términos están en relación como lo general a lo particular, dentro de una misma especie, por ejemplo, como estructura a sistema o pensar a pensamiento. Significación es la vivencia de una cualidad de la estructura como tal, la cual sólo puede obtenerse si se experimenta un pensar total, no focalizado en ningún pensamiento, o una intuición de tal pensar. Pero la significación es continua, vale decir, es algo sustantivo, que subsiste como cualidad de toda la estructura. En cambio, significado es el momento de la significación, lo significado cuando el pensamiento ilumina un sistema. Una vez hecha la distinción entre significación y significado, hay que considerar que la unidad de pensar racional está dada por la significación continua. Entonces, el significado de un pensamiento racional es parte inseparable de la significación del pensar al que aquel se encuentra unido en ese momento. En el próximo inciso encararemos el estudio de la significación continua bajo el aspecto temporal. Mientras tanto, conviene hacerse la idea de que la significación es un horizonte mental, en el cual pueden destacarse como relieves los significados. Cuando el pensar, en qué consiste la vitalidad de la estructura cultural, carece de pensamiento, entonces el horizonte de la significación permanece en un nivel constante. De pronto, un pensamiento ilumina un sistema. En el horizonte de la significación, en ese momento, se destaca el relieve del significado. El significado es así, no un mero contenido, sino el fundamento del pensamiento racional, la base subsistente sobre la que se asienta todo contenido. Decíamos que el pensamiento racional es la vivencia de un sistema. Ahora sabemos que el significado es el fundamento del pensamiento, porque es la vivencia de la significación continua en el sistema. Pero el significado, en tanto que relieve del horizonte de la significación, ha de manifestar grados de realce, el mayor o menor significado de un pensamiento racional. Pues bien, los grados del significado dependen de la profundidad del pensamiento. Aclaremos este concepto. Al contrario de un movimiento meramente superficial, el pensamiento racional, cuando ocurre sobre un sistema, puede consistir en una parte o la totalidad de los elementos sémicos del mismo. La capacidad de un pensamiento puede incluir en su vivencia parte o la totalidad de los símbolos del sistema, es decir, para percibir una apariencia o la esencia del esquema del ente. Se denomina profundidad. Cuanto más profundo es un pensamiento racional, tanto más elementos sémicos del esquema posee, tanto mayor es su verdad. Los grados del significado dependen de la profundidad del pensamiento, es decir, de cuánto ha sido vivenciado el sistema en términos sémicos. Por ejemplo, los grados de significado dependen de cuán vivenciadas estén en el pensamiento racional las dimensiones de la relación, extensión, comprensión y potencia. Pero la relación es un símbolo complejo que expresa el esquema del ente, la interpretación del designio efectuada por la segunda operación de la razón. Llegamos así a los dos extremos del conocimiento racional, del ente externo, designio y significado. En efecto, la esencia del ente externo, el ser para el hombre, es el designio demiúrgico que se patentiza por el descubrimiento racional y constituye el extremo original del acto de conocer. En el otro extremo, en el pensamiento del ente, el significado es un grado de conocimiento determinado sobre la verdad del ente. Y entre ambos extremos, desde luego, es posible señalar varios procesos propios del modo de conocer racional, ya estudiados anteriormente. Ente externo, esfera sensorial, primera operación de la razón, designio, segunda operación, esquema o relación, significado del pensamiento del ente. Dijimos que el pensamiento es el acto del pensar localizado sobre un sistema y agregamos que el significado es el fundamento del pensamiento,
el nivel de referencia sobre el que se asientan aquellos contenidos sémicos del esquema que han podido ser vivenciados. Pero un sistema se compone de principios y relaciones, y dependerá de cuáles de estos símbolos sean significados, el tipo de idea, en qué consiste el pensamiento. Si el significado se refiere a un principio, entonces el pensamiento consistirá en una idea sin imagen. Si lo significado proviene de una relación, el pensamiento tiene posibilidad de contener una idea con imagen. Pero ello dependerá de la potencia activa de la relación, según se explicará en el próximo inciso. G. Palabra y designio demiúrgico. El significado y el designio son los extremos del proceso de descubrir el ente, mas ¿con ello se cumple la finalidad del pasú? De cierto que no, pues tal finalidad exige que el significado retorne al ente y señale en éste un sentido. En este artículo quedará evidenciada dicha necesidad en forma general. También se fijarán las pautas que determinen el problema, es decir, si el pasú es un ser evolutivo, en qué momento de su desarrollo debemos tomarlo para efectuar las descripciones que muestren indudablemente su finalidad de ser dador de sentido, productor de cultura. El término mental del designio, del descubrimiento del ente, es, entonces, el significado. Pero la finalidad del pasú no es sólo descubrir los entes, sino poner sentido en los entes, para que del seno de los entes emerja la razón del mundo. Esta razón es la que justifica la obra del demiurgo y el objeto de su placer. Es el bien hacia el que debe apuntar la finalidad del pasú, la meta de su destino. Por eso no es suficiente que el designio se revele a la razón del pasú y sea conocido internamente. Es necesario, fundamentalmente necesario, que el descubrimiento se exteriorice, que el esquema del ente atraviese en sentido inverso la esfera sensorial y estalle afuera. Este tránsito inverso y el modo como el significado retorna al ente pone en primer lugar el problema del lenguaje, cuya solución será objeto del próximo artículo. Pero ahora, como ejemplo, supongamos que el significado se expresa por medio de la palabra, del nombre que el pasú reasigna a los entes externos. El estallar afuera del nombre impulsa al ente a gravitar en torno al hombre con sentido propio, transformándose de ente natural en objeto cultural. Con otras palabras, el campo, la esfera de gravitación de los entes de razón, es un ámbito específicamente humano denominado cultura. Por ente de razón, desde luego, entendemos aquellos entes cuyo designio se haya estructurado como relación de una estructura cultural, vale decir como esquema o noumeno. Hay que distinguir aquí entre el acto particular de descubrir el designio del ente y el acto colectivo de expresar un concepto correspondiente en los términos de un lenguaje. El descubrimiento es el acto particular propio de la estructura psíquica del pasú, el nombrar al ente, el otorgarle sentido por medio de un signo externo, morfema, ideograma, símbolo, etc. Es un acto colectivo cuya forma, en general, es la de un hecho cultural. Es evidente, como postor de sentido, el pasú debe expresar externamente aquel designio que ha sido capaz de descubrir internamente, mas tal expresión carecería de sentido si fuese emitida individualmente, si no se produjese en un marco sociocultural que asegurase su perpetuación. De aquí que el principal objetivo de la sociedad pasú sea sostener el sentido de los entes, es decir, producir cultura. La cultura, entendida como hecho social, depende para su producción y desarrollo de la comunicación colectiva, del ejercicio de lenguajes cuyos signos sean significativos para todos. Los lenguajes, según se verá, provienen de la estructura cultural,
y ésta es producida durante toda la vida por la memoria arquetípica y la razón, es decir, por el cerebro. Por eso cabe advertir que el entendimiento mutuo entre miembros de una misma comunidad cultural no depende tanto de la convención de signos significativos de un lenguaje como del hecho biológico de que todos los cerebros son estructuralmente semejantes. En otras palabras, es la memoria arquetípica hereditaria, similar en todos los miembros de una especie, la que posibilita crear estructuras culturales psíquicas análogas que deriven en lenguajes de conceptos comunes. Ahora, y en todo lo que sigue, es importante no olvidar que estamos estudiando al Pazú en el estado evolutivo que se hallaba cuando se produjo el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos. En ese momento, al cabo de una larga historia que aquí omitimos por motivos de brevedad, se había transformado en inequívoco sujeto cultural. Sin embargo, como ya expusimos anteriormente, para llegar a tal estado se había insumido un tiempo tan largo que el desarrollo del plan habría de ser tarde o temprano cancelado, es decir, su futuro como especie solo podría ser la extinción. De ella, según se verá, lo salvó la traición de los Sidas. De cualquier manera, el Pazú poseía, en ese entonces, los dos elementos básicos de todo productor de cultura: instinto gregario altamente desarrollado y comunicación colectiva mediante un lenguaje. Claro que dicha comunicación era fonética y tan primitiva que el lenguaje se componía de muy pocas voces, es decir, fonemas con significación de raíces. El ejercicio de un lenguaje, por más primitivo que éste sea, implica el hecho de su aprendizaje, y aprender significa tomar algo dado. En el caso del lenguaje del Pazú, lo que éste toma al aprender son las palabras, es decir, la expresión fonética del designio de los entes, cuyo significado es común a los miembros de la sociedad tribal. Debemos comprender bien el hecho de la expresión fonética, asignadora de sentido, antes de continuar el estudio de la estructura cultural. Ante todo, hay que repetir que los entes están designados por el demiurgo desde el comienzo de su existencia y que tal designio constituye la esencia descubierta por la función racional, el ser para el hombre. Por lo tanto, las palabras del lenguaje Pazú no fueron creadas para designar entes, sino que provienen de la interpretación que la función racional efectuó a los designios a priori. Esto quiere decir que las palabras provienen de la estructura cultural, más concretamente, de los enlaces o relaciones, o sea, de la interpretación arquetípica estructurada del designio de los entes. Una palabra que nombra a un ente ha de reflejar una relación de la estructura cultural, un símbolo complejo, y ha de expresar un significado. Ese significado, inteligible para todos los poseedores del lenguaje, es el sentido del ente, en el que va a permitir su estructuración externa como objeto cultural. Se equivocaría quien de esto infiriera que con la expresión de la palabra significativa se cumple la finalidad del Pazú. La verdad es que la palabra solo expresa el significado del ente en un lenguaje. La cultura también consiste en multiplicar los lenguajes comunes o colectivos, expandiendo el alcance de la significación de los entes, y con ello intensificando el sentido del mundo, afirmando su razón de ser. Esto se entenderá mejor luego de estudiar el próximo artículo, en el cual se da respuesta a las preguntas: ¿qué es un lenguaje? ¿Y cuál es el origen estructural de los distintos lenguajes? H. Los lenguajes racionales del Pazú. En el comentario F hemos mencionado 4 hechos que aquí nos interesan particularmente. El primero es que la finalidad del Pazú exige que el significado del ente, es decir, el fundamento de la idea del ente, sea expresado afuera. El segundo es que tal expresión constituye un hecho colectivo o cultural.
El tercero es que, por ser un hecho colectivo, la expresión del significado debe manifestarse en los términos de un lenguaje. El cuarto es que la cultura, vale decir, la actividad colectiva de los sujetos particulares, hace posible que, para la expresión de los significados, existan múltiples lenguajes. Para profundizar en estos cuatro hechos, conviene ponerlos en forma de interrogante. Primero, ¿cómo se expresa afuera el significado del ente? Segundo, ¿qué es un hecho cultural? Tercero, ¿qué es un lenguaje racional? Y cuarto, ¿cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes? Sin embargo, por motivos de metodología explicativa, habrá que responder siguiendo un orden inverso. En este artículo se dará respuesta a las dos últimas preguntas y en los próximos a las restantes. H1. ¿Qué es un lenguaje racional? Para responder a esta pregunta necesitamos disponer del concepto de modo estructural y vamos a adquirirlo intuitivamente observando la estructura representada en la figura 12. Resulta evidente que se ha denominado a dicha estructura red cúbica porque sus nudos y enlaces determinan la forma de un cubo. Pero lo que quizá no resulte tan evidente es que tal propiedad es un caso particular de la siguiente ley general de las estructuras. Toda estructura determina una forma, de donde toda forma determinada por una estructura es función de la modalidad estructural. La ley general se hará evidente si admitimos que en toda estructura, cualquiera sea su trama, siempre se configura un determinado perfil formal. Pero, establecido el hecho de la forma, vemos que ésta depende del modo como están dispuestos los enlaces. Puede unirse con los nudos para formar un cubo, un octaedro o cualquier otro poliedro. En resumen, la forma depende del modo en que estén estructurados los enlaces. En morfología estructural se emplea también el concepto de homología, que sirve para referirse a estructuras formalmente semejantes, pero nosotros diremos que tienen forma homóloga aquellas subestructuras construidas en base al mismo modo estructural. Vale decir, en una estructura podemos señalar por inspección y abstracción, por ejemplo, dos cubos sin enlaces comunes. Tales cubos son, según nuestras definiciones anteriores, dos subestructuras. Entonces decimos, las formas son homólogas, las subestructuras que determinan dichas formas poseen la misma modalidad. La homología formal entre subestructuras depende, pues, de la modalidad con que aquellas están construidas. ¿En qué consiste el modo estructural? Respuesta. Existe un patrón formal último que no puede ser descompuesto por reducción. La modalidad de una estructura es el modo como tal patrón irreductible es reproducido en la arquitectura del sistema. Desde luego, al decir subestructura, podemos decir también sistema y referirnos al modo como dicho sistema se encuentra estructurado, hablar de la forma del sistema. Apliquemos estos conceptos a la estructura cultural. Se ha visto que toda subestructura, según su modo, determina una forma. Si la subestructura considerada es una relación, su forma es el esquema del ente en que ella consiste. En este sentido, el modo es una especie de cuarta dimensión de la relación, junto a la extensión, comprensión y potencia, una dimensión formal, pero debido a que el concepto de modo supera con mucho los límites de la relación, ya que su extensión alcanza toda la estructura, conviene considerarlo como una dimensión de los sistemas. ¿Qué es, pues, un lenguaje? Recordemos la operación que definimos como función entre las relaciones y los principios, y a la que denominamos reducción. Ella permite simplificar sistemas de tal manera que un sistema complejo puede reducirse a un conjunto de sistemas simples, y cualquier sistema simple es factible de ser sintetizado como muestra la figura 13, es decir, como una relación entre principios opuestos.
Teniendo a la vista esta operación de reducción, podemos comenzar destacando que, ante todo, el lenguaje es la operación inversa de la reducción estructural. Pero la reducción es una operación interna de los sistemas. ¿El lenguaje es, acaso, una operación sistemática? En efecto, de la manera más general, puede afirmarse que todo lenguaje es la posibilidad que tiene la razón de construir un sistema. Trataremos de aclarar el sentido de esta afirmación. Especifiquemos ante todo cómo ha de entenderse la palabra construir, y para ello comencemos por destacar lo más obvio. El acto de construir supone una materia fundamental a la cual se dispone con ajuste a determinado orden durante la construcción. Por ejemplo, una casa se construye con ladrillos, una máquina con piezas, una figura geométrica con puntos, líneas y planos, y una estructura con nudos y enlaces. En sentido estructural, construir significa conectar nudos con enlaces de acuerdo a un modo formal, es decir, a un orden de construcción. Por ejemplo, en la estructura de la figura 12, la modalidad es cúbica porque el patrón formal que se reproduce en toda la red es el cubo. Está claro entonces que en una estructura los ladrillos, las piezas de la construcción son los nudos y enlaces, y que el modo formal es el orden con que tales ladrillos se ajustan en la edificación. Acabamos de afirmar que todo lenguaje es la posibilidad de construir un sistema. ¿Con qué se construye un sistema lenguaje? Respuesta. El elemento fundamental de todo lenguaje es el sistema simple, cuyo esquema analógico vimos en la figura 13. Es evidente que si un lenguaje, que es un sistema, está construido con sistemas simples, solo puede ser un sistema complejo. Podemos, pues, completar nuestra definición anterior y decir, todo lenguaje es la posibilidad racional de construir un sistema complejo. Ahora bien, esta aclaración nada nos dice acerca de la forma en que dicha posibilidad se hace efectiva, es decir, acerca de la modalidad del sistema. Pero tal omisión está justificada porque la definición del lenguaje como posibilidad racional impide señalar a priori el modo formal con el cual se han de construir todos los lenguajes posibles. A lo sumo podremos efectuar un estudio formal de algunos lenguajes existentes y calificar su modalidad, es decir, el modo como están construidas las estructuras internas del sistema complejo en que consisten. En los lenguajes existentes, su modo formal, es decir, el modo como crece el sistema complejo, se denomina modalidad, lógica o simplemente lógica interna del sistema. Por supuesto, la pregunta por el lenguaje no se satisface con que expliquemos cómo se construye un sistema complejo. Además, hay que saber qué determinaciones introduce en el pensamiento el hecho del lenguaje. En efecto, hemos visto que el pensamiento racional es la vivencia de un sistema simple, pero si dicho sistema forma parte de un lenguaje, ¿cuál es la determinación que éste le impone? Respuesta. El lenguaje determina el contexto significativo del pensamiento. Para entender esta respuesta, recordemos que el significado de un pensamiento lo imaginamos como un relieve sobre el horizonte continuo de la significación. Supongamos ahora que tal relieve sea análogo a un pico montañoso elevado sobre una geografía determinada. Hacia el norte, por ejemplo, se destacan otras montañas, hacia el sur un valle, al este un mar, al oeste una llanura surcada por ríos. Podremos tener una idea intuitiva sobre el contexto significativo, del significado, si llamamos contexto geográfico, del pico montañoso a las montañas, valles, mares, llanuras, ríos, etc., que lo rodean y le dan sentido geográfico. Un pico montañoso no puede existir aislado de un contexto geográfico como un significado no significa nada fuera del contexto significativo del lenguaje. También debe ser intuitiva la evidencia de que el contexto significativo es función de la modalidad lógica del lenguaje.
En el ejemplo anterior, una distinta modalidad geográfica haría que el pico montañoso apareciese rodeado de un contexto diferente. Al significado de un pensamiento, considerado en el contexto significativo de un lenguaje, se lo denomina concepto. Pero esto debe ser claro, solo en el marco de un lenguaje el significado es concepto. Tampoco hay que confundir concepto con sistema simple, por causa de que el pensamiento y el significado se originan en los sistemas simples. Como veremos enseguida, un sistema puede ser parte de varios lenguajes y por lo tanto tener varios contextos significativos que modifican la forma del concepto. H2. ¿Cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes? Al comienzo del artículo, junto a la pregunta por el lenguaje, propusimos la interrogación por el origen estructural de los distintos lenguajes. Para hallar ahora la respuesta, debemos considerar los elementos de construcción del lenguaje, es decir, los sistemas simples que mostramos en la figura 13. Un lenguaje se construye con uno o más de estos sistemas a los que se estructura en orden a una modalidad lógica particular. Recordemos en qué consisten tales sistemas: principios y relaciones. Los principios son representaciones psíquicas permanentes de arquetipos innatos. Las relaciones son esquemas de entes, y ambos miembros, principios y relaciones, son términos sémicos. Los primeros, símbolos simples; los segundos, símbolos complejos. El pensamiento es la vivencia de los principios y relaciones constituidos en sistemas, y su contenido se erige sobre el significado como ideas sin imagen o ideas que pueden tener imagen. Dijimos, al estudiar la reducción, que los principios, por ser símbolos simples, son irreductibles. Este carácter irreductible de los principios determina que lo significado en un pensamiento correspondiente sea evidente por sí mismo, que no puede ser negado. Por eso los principios de la estructura cultural son conocidos como conceptos puros del entendimiento, categorías, principios matemáticos, principios lógicos, etc. Con principios, es decir, con símbolos simples, se conforman los esquemas de cualquier ente y constituyen las relaciones. Indudablemente, un sistema simple formado por un principio y una relación está determinado por la evidencia del principio. De aquí que un lenguaje o sistema complejo, construido solo con ciertos sistemas simples como elementos fundamentales, repetidos de acuerdo a una modalidad lógica determinada, pueda ser completamente diferente de otro lenguaje elaborado a partir de sistemas distintos. La razón es, pues, capaz de construir múltiples lenguajes. Ahora bien, en estos sistemas, que obran como elementos fundamentales del lenguaje y cuya evidencia procede del principio interno, ¿qué clase de ente se halla esquematizado en la relación? Respuesta: un ente interno. Los elementos fundamentales de un lenguaje, en tanto que sistemas, no son, pues, de la misma clase que los sistemas que produce el conocimiento de los entes externos. Cabe preguntar, ¿qué diferencia supone que el elemento del lenguaje sea el esquema de un ente interno con respecto a los esquemas de entes externos? Respuesta: el esquema de un ente interno consiste en uno o más símbolos arquetípicos sin referencia a entes externos. Recordemos que un símbolo arquetípico es un símbolo que sólo difiere de un principio en la potencia, concepto que se definirá en el próximo inciso. Un principio posee potencia pasiva, un símbolo arquetípico correspondiente al mismo arquetipo que dicho principio, pero subestructurado en una relación, posee potencia activa. Cuando el esquema de una relación no corresponde a un ente externo, es un ente interno, y en el caso que estamos considerando, parte de un elemento del lenguaje o sistema. Como ejemplos clásicos de lenguajes existentes están los idiomas y las estructuras matemáticas.
Consideremos algunos elementos fundamentales de tales lenguajes. Si un símbolo arquetípico de una relación es sustantivado o cosificado y otro símbolo se enlaza al primero como predicación de alguna cualidad, el sistema constituye una oración idiomática. Si un símbolo arquetípico y otro símbolo es enlazado en función del primero, el sistema constituye un axioma o una ecuación matemática. Dependerá de cuántas y cuáles oraciones o axiomas se utilicen para construir el lenguaje y de la modalidad con que estos elementos se reproduzcan, el tipo de estructura que posea el lenguaje producido. Por otra parte, dado un número de axiomas particulares, es posible, por ejemplo, definir ciertas relaciones entre los mismos, determinando así la modalidad de la estructura matemática, que puede ser un grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial, etc. Y lo mismo puede ejemplificarse en el lenguaje idiomático, mediante ciertas relaciones definidas entre las aserciones elementales quedarán determinadas distintas modalidades lógicas en estructuras sintácticas de juicios, proporciones, sentencias, etc. Siguiendo con estos ejemplos, es fácil comprender que, partiendo de sistemas idiomáticos o matemáticos, es decir, oraciones o axiomas, es posible desarrollar estructuras de sistemas complejos o lenguajes con dos características principales. Una, los sistemas derivados de los elementos fundamentales, sus esquemas, no guardan correspondencia con entes externos. Y dos, los sistemas complejos no acaban nunca de crecer. O con otras palabras, los sistemas complejos crecen indefinidamente desde adentro. En la estructura cultural, la región a donde se estructuran los lenguajes, es decir, sus elementos fundamentales y aquellos sistemas construidos con ellos, se denomina estructura habitual. El resto de la estructura cultural, formada por sistemas con esquemas de entes externos, es llamada estructura real. Hay que reparar en que, mientras la estructura real es permanente y a priori de todo lenguaje, la estructura habitual es a posteriori del conocimiento de los entes y está constituida por sistemas virtuales, necesariamente incompletos porque en los elementos fundamentales subyace la posibilidad de su construcción. Pero sí, según hemos visto, los lenguajes se originan en sistemas evidentes, fundados exclusivamente en símbolos puros. ¿De qué manera puede la verdad de un ente externo ser comprendida por los términos de un lenguaje? Respuesta: por la aplicación de la facultad traductiva del pensar racional, cuya medida es la inteligencia. Consideremos la siguiente definición. Inteligencia es la capacidad que posee el pensar racional para traducir semióticamente el esquema de un ente al mayor número posible de lenguajes. Tal capacidad se llama facultad traductiva. Esta definición nos está indicando que hay que distinguir entre esquema del ente y traducción del esquema en un lenguaje determinado. Pero el esquema es la verdad del ente en la estructura cultural, la interpretación racional de la esencia o designio, y tal verdad ha sido estructurada a priori de todo lenguaje. Si ella puede ser traducida a una multiplicidad de lenguajes, significa que cada uno contendrá solo una parte de la verdad del ente, un aspecto o apariencia. Es decir, toda definición o quididad de un ente en cualquier lenguaje describe solo una parte de la verdad del ente. Es un símbolo incompleto. Sin embargo, aún no sabemos cómo hace la inteligencia para traducir el esquema a los términos del sistema lingüístico. Daremos la respuesta y luego, tal como acostumbramos, la explicaremos intuitivamente por medio de analogías estructurales. Cuando el pensar racional del Pasú procura aprender el pensamiento de un sistema, la verdad de un ente, en los términos de un lenguaje, su facultad traductiva le permite ver
o notar al sistema en el contexto significativo de dicho lenguaje, entonces la verdad del ente se traduce como concepto inteligible o significado lingüístico. Lo que hace la facultad traductiva es facilitar la visión del esquema desde determinada perspectiva, de tal modo que el contexto significativo del pensamiento condiciona al significado como concepto del esquema, lo codifica o anota en términos del lenguaje contextual. En rigor, la facultad traductiva consiste en aplicar la estructura habitual sobre la estructura real para establecer correspondencias semióticas. El sistema complejo virtual del lenguaje es expandido sobre el sistema real del ente, situando el esquema en su contexto significativo. Aquellos símbolos del esquema que corresponden con símbolos del lenguaje se actualizan en el concepto que, naturalmente, sólo puede contener un aspecto de la verdad, algunos símbolos equivalentes o notas del esquema. Se puede adquirir una idea intuitiva de todo esto observando atentamente la red de la figura 14. En geometría del espacio se demuestra que por una recta pasan infinitos planos. En 4 de esos infinitos planos que pasan por el sistema XX hemos estructurado con nudos y enlaces las mallas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, N, O, P. Supongamos que cada una de estas mallas forma parte de la estructura virtual de 4 lenguajes diferentes y que el sistema XX representa el esquema de un ente externo. En ese caso podemos afirmar que cada malla en su plano es análoga al contexto significativo de un lenguaje y que el aspecto del sistema XX, notado desde la perspectiva del plano que lo contiene, es el concepto del esquema, vale decir, el significado opuesto al contexto significativo. Los planos de cada contexto significativo se denominan planos de significación. Es evidente que en el sistema XX de la figura 14, la verdad del ente puede ser vista o notada bajo 4 conceptos distintos, aunque podría hacerlo en muchos más con solo agregar mallas de lenguajes en otros planos de significación. Si dicha red perteneciese a la estructura cultural, la inteligencia consistiría en la capacidad de notar al sistema XX en la mayor cantidad de contextos significativos, por ejemplo en A, B, X, C, D, X, F, X, G, H, X, I, J, X, K, L, X, etc. Acompañando la figura 14, con la vista lateral de la red, representada en la figura 15, podremos avanzar analógicamente en la idea de concepto. El problema es el siguiente: si cada uno de los 4 lenguajes de la figura 14 determina un concepto del sistema XX, ¿qué parte analógica del sistema XX, qué porción del enlace cilíndrico corresponde a cada uno de los 4 conceptos? Respuesta: cada concepto equivale a una tajada longitudinal del lenguaje XX cortada sobre el plano de significación de los lenguajes. En la figura 15 puede verse, en líneas de puntos, el perfil de las 4 tajadas o conceptos del sistema XX, determinados por los lenguajes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, N, O, P. Ahora bien, los principios, según sabemos, son irreductibles, por lo que la tajada del concepto solo puede ser cortada del enlace cilíndrico. Del enlace cilíndrico o relación. En la figura 16 hemos representado una de estas tajadas del enlace que, analógicamente, corresponden al concepto. Una tajada de un enlace cilíndrico ha de estar determinada por las dimensiones
espaciales del este, longitud y volumen. Análogamente, un concepto está determinado por las dimensiones de la relación, extensión y comprensión. Recordemos que la relación es el esquema sémico del ente. La extensión denota la clase de todos los símbolos simples que se subestructuran en el esquema. La comprensión es la medida de la verdad del ente. Indica cuán cerca está el esquema de representar al designio, cuántas propiedades de éste corresponden a aquel. Por eso la comprensión es análoga al volumen del enlace, es decir, a la complexión de la subestructura misma. Estas dos dimensiones determinan al concepto y ahora veremos cómo. En primer lugar, observemos que si el concepto es una porción longitudinal de la relación, entonces la extensión de un concepto es igual a la extensión de la relación que significa. En consecuencia, todo concepto ha de abarcar significativamente la clase de todos los símbolos que están bajo la extensión de su relación. A continuación, advirtamos que el volumen de una tajada ha de ser manifiestamente menor que el volumen del enlace cilíndrico del cual fue cortada. Esto significa que la comprensión de un concepto es siempre menor que la comprensión de su relación. Para que la comprensión del concepto fuese igual a la de la relación, el volumen de la tajada debería ser igual al del enlace cilíndrico, y ello solo puede suceder en el caso de que la facultad traductiva sitúe a la relación en infinitos contextos significativos. Pero, de más está insistir en ello, esa posibilidad marca el límite máximo teórico de la inteligencia de un pasú. Habría que ver cómo se las arreglaría un pasú tan inteligente para expresar exteriormente esos infinitos conceptos en infinitos lenguajes. Por supuesto que esto no implica que no se pueda captar la verdad del ente en su totalidad. Ello ocurre cuando la vivencia del sistema es captada por el pensar como pensamiento de todo el esquema. Pero algo muy distinto es intentar expresar esa vivencia. Entonces no hay otra solución que encerrar la verdad en el contexto de un lenguaje y manifestar su concepto. La extensión de una relación es una dimensión cuantitativa, determina la cantidad de elementos sémicos que integran el esquema. Por el contrario, la comprensión es una dimensión cualitativa, pues determina el grado de verdad del esquema en función de las cualidades que corresponden al designio. De tales cualidades el concepto solo puede tomar algunas notas, puesto que su comprensión es siempre menor. Y esa tajada de verdad, ese aspecto del esquema que ha sido notado en el contexto significativo de un lenguaje, es lo que el pasú expresa y divulga en el mundo sociocultural, lo que adquiere fama y se convierte en noticia. En resumen, el concepto está determinado también por dos dimensiones, extensión y comprensión. La extensión de un concepto es igual a la extensión de una relación y se refiere a la cantidad de elementos sémicos del esquema. La comprensión de un concepto indica cuáles notas de su contenido corresponden a cualidades o disposiciones sémicas del esquema. Cuán cerca está éste de coincidir con la verdad del ente. Hemos visto que una relación, tal como la del sistema XX de la figura 14, puede ser vista o notada en varios contextos significativos o lenguajes. Los conceptos resultantes son análogos a la tajada de la figura 16. Observemos ahora la figura 15, a donde con líneas de puntos se destacan los perfiles de las cuatro tajadas o conceptos, cada una de las cuales se encuentra en su plano de significación. Es evidente que cada plano intersecta a los otros en una recta común, XX, que hace las veces de eje axial del enlace cilíndrico, pero dichos planos corresponden a sendos contextos significativos de lenguajes diferentes.
Entonces, lo que ciertamente se intersecta en el seno del sistema son los lenguajes mismos, como puede advertirse en la figura 14. Justamente es la distinta oblicuidad de los lenguajes lo que posibilita la existencia de múltiples conceptos sobre una misma verdad. Tal intersección de lenguajes produce en las cuatro tajadas concepto una región como alrededor del eje axial XX, según se muestra en la figura 16. Esta región, que se denomina núcleo connotativo del concepto o simplemente connotación, es una dimensión propia de los conceptos, que ahora vamos a explicar. Cada concepto comprende todas las notas sobre la verdad del ente notadas en el contexto significativo de su lenguaje, pero el hecho de que todos los conceptos de una misma verdad se superpongan en una región común implica la comunidad de alguna clase de notas. En otros términos, los conceptos de una misma verdad participan de ciertas notas comunes. Mas, ¿a dónde está la región de las notas comunes? Según se ve en la figura 16, en lo profundo del concepto, es decir, en el centro de la comprensión. Es por esta condición que el pensar profundamente el concepto de una verdad suele causar la percepción de segundos significados, o sea, la connotación de otros conceptos sobre la misma verdad. Lo que ocurre es que la profundidad del pensamiento conduce al núcleo connotativo, al eje axial de la relación, es decir, al eje donde se intersectan los lenguajes, y por eso es posible desde allí vislumbrar otros contextos de significación, notar otros conceptos connotantes. De allí que el acceso racional a una más compleja comprensión de la verdad de un ente consista en profundizar el concepto hasta dar con el núcleo connotativo, procurando luego que la facultad traductiva ejerza la intuición intelectual de los conceptos connotados. La posibilidad de alcanzar el núcleo connotativo que subyace en todo concepto puede tener también otra importante utilidad. Al percibir el concepto connotante, es factible avanzar sobre el contexto significativo de su lenguaje y llegar hasta la estructura habitual u origen virtual de tal lenguaje. De esta manera se consiguen reconstruir sistemáticamente lenguajes que hasta entonces solo eran virtuales, vale decir, eran posibilidades de la estructura cultural. Es algo obvio, pero conviene advertirlo aquí, que la mentalidad racional es refractaria a tomar caminos oblicuos. Ella acostumbra a mantenerse en uno o dos lenguajes horizontales, sin profundizar en los conceptos, sin atender a los núcleos connotativos y, por supuesto, sin internarse jamás en contextos de significación oblicuos. La connotación, tal como ha sido definida aquí, es una dimensión estructural del concepto y se refiere a la participación de varios conceptos en las notas comunes de una misma verdad. Sin embargo, los conceptos suelen connotar también, aunque más débilmente, significados pertenecientes a verdades de otros entes. Es la denominada connotación de significados contiguos. Ella ocurre porque las relaciones adyacentes de la estructura cultural pueden estar sobre un mismo plano de significación. Entonces resulta que los núcleos connotativos de ambos conceptos están conectados por el lenguaje común y connotan mutuamente sus significados. Claro que esta no es una verdadera connotación, es decir, el producto de la intersección de lenguajes, sino un defecto del pensamiento racional ocasionado por la vaguedad de los límites del significado, que llegan a rozar los límites de un significado contiguo. Cuando el pensamiento racional se concentra en un sistema, los límites del significado se definen nítidamente en el contexto significativo del concepto, sin llegar a rozar los conceptos adyacentes situados en el mismo plano de significación. Entonces, la única connotación posible es la que se produce por la intersección de lenguajes en el núcleo connotativo del concepto.
Hasta aquí hemos contestado a la última pregunta. Es conveniente ahora, antes de ir al próximo artículo, pasar revista a las respuestas obtenidas. A la pregunta ¿qué es un lenguaje? Se ha respondido que es la posibilidad de construir un sistema complejo, empleando como elementos fundamentales sistemas simples estructurados según una particular modalidad formal. Supimos asimismo que el significado de un pensamiento, considerado en el contexto significativo de un lenguaje, es el concepto. La pregunta siguiente, ¿cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes?, nos permitió saber que la estructura cultural se compone de estructura habitual y estructura real. La estructura real está constituida exclusivamente por sistemas que contienen esquemas de entes externos, es decir, entes cuyo designio ha trascendido la esfera sensorial. De allí la denominación de real. La realidad proviene del efectivo descubrimiento del designio. La estructura habitual, por su parte, consiste en los sistemas simples de los múltiples lenguajes con los que la facultad traductiva podría interpretar conceptualmente los esquemas de la estructura real. Los sistemas simples de un lenguaje son subestructuras de símbolos arquetípicos, actualizados por una cierta potencia activa y representan a entes internos, es decir, a principios o combinaciones estructurales de principios. Según los sistemas simples que intervengan y la modalidad lógica como se relacionen, cada lenguaje virtual puede expandirse sobre la estructura real, en cualquier sentido, y determinar el contexto significativo del sistema real, vivenciado o pensado. Entonces, el significado que fundamenta el pensamiento de ese sistema es notado en contraste con el contexto del lenguaje y codificado como concepto. Pero, siendo posible la aplicación al sistema pensado de múltiples contextos significativos expandidos desde la estructura habitual, resulta que el significado del esquema, fundamento del pensamiento racional de éste, puede ser aprendido por el pensar bajo la forma de múltiples conceptos, cada uno de los cuales contiene parte de la verdad del ente. El concepto como visión particular de la verdad del ente en el contexto de un lenguaje queda determinado especialmente por las dimensiones de la relación que significa, extensión y comprensión, a las que se agrega una nueva dimensión, propia del concepto llamada connotación. En síntesis, los lenguajes con sistemas de significados conceptuales, pero sistemas que poseen una parte habitual, es decir, una disposición para la expansión sistemática sobre la estructura real, que es causa de la racionalización conceptual y una parte efectivamente existente, es continuo crecimiento, formada por los significados conceptuales de aquellos esquemas que han sido objetivo del pensamiento. Los lenguajes son, así, capaces de racionalizar conceptualmente cualquier esquema de la estructura real. La racionalización sistemática de la estructura real consiste no sólo en codificar conceptualmente los esquemas de entes externos, sino también en agrupar sistemáticamente los conceptos de acuerdo a determinaciones cardinales y ordinales arbitrarias. Se consigue así que el grupo de conceptos forme un sistema y exprese un significado grupal, vale decir, se obtienen conceptos de conceptos. Esto es posible porque la inteligencia es la facultad de traducir conceptos de un lenguaje a otro, de donde se infiere que hay lenguajes cuyos conceptos pueden contener clases de conceptos de otros lenguajes al ser aplicados sistemáticamente sobre grupos de esquemas. Por eso la capacidad de clasificar es el principal efecto de la inteligencia y la base de todo método racional. Un ejemplo típico de clasificación sistemática lo constituye el método taxológico de la ciencia, que consiste en agrupar entes de acuerdo a su homología estructural. Para ello se definen taxones, tales como la especie, el género, la familia, el orden, la clase, la rama, el reino, etc. El pensamiento de un sistema
de la verdad de un ente, al ser pensado conceptualmente en un lenguaje, puede ser también clasificado en otro por efecto de la capacidad traductiva de la inteligencia. ¿Qué relación existe entre esta capacidad y la finalidad del pasú? Es lo que se pondrá en claro en el siguiente artículo. Muy bien, hemos llegado a hacer toda esta lectura. Lo próximo será finalidad y suprafinalidad. Un artículo más dentro de funcionamiento de la estructura cultural del pasú. Y bueno, todo este estudio, este conocimiento, toda esta información, lo que va haciendo en nosotros es, en la situación de no conocimiento que existe de estas cosas, pues la rotura de todo concepto, de toda forma de creer que uno entiende la razón, ¿sí?, de su propio ser humano. Y entonces todo esto, como digo, rompe todos los posibles conceptos que tengamos acerca de nosotros mismos, o de la creación, o de la sociedad humana. En realidad aquí se ha de remover todo. Por lo tanto, este estudio debe ser, quizás haciendo de esta manera, leyendo y compartiendo en videos, pues es una lectura lineal, como dice al principio de estos estudios Felipe Moyano, ¿sí? Pero luego debe ser ya más detenido. Entonces, por momentos se puede sentir que estoy haciendo una lectura lineal porque no alcanzo a comprender lo que estoy leyendo, y tendría que detenerme para eso y no lo quiero hacer así. Entonces es una lectura lineal para poder alcanzar la primera lectura total de lo que es Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Entonces hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Chao.